el secreto oculto de los Starks y su conexión con los caminantes blancos. El misterio más intrigante de Juego de Tronos es el misterio de los caminantes blancos y qué realmente pasó en la larga noche, cuando pudieron detener su invasión al mundo de los humanos. Por todas las sugerencias que tiene Juego de Tronos, se entiende que la casa de los Starks tiene que ver con los eventos que ocurrieron miles de años en el pasado. Winterfell, la muralla, la guardia de la noche, se acerca el invierno. Son cosas que nos dicen que los Starks tienen conocimiento de lo que pasó y están ligados a eso. De la manera que se entiende que lo están, es que ellos son los protectores del reino de los humanos, velando la muralla con Winterfell como el primer fuerte de defensa para detener a los invasores de la noche en el evento que decidan moverse. Pero la realidad del caso es que eso no necesariamente es así. Con el tiempo, las historias de lo que verdaderamente pasó y el papel de los Starks han sido alteradas y convertidas en leyendas. Y como sabemos por la misma serie, el vencedor es quien escribe la historia a su conveniencia. ¿Qué realmente pasó al final de la larga noche y en qué manera los Starks están conectados a los eventos nefastos del mundo de Juego de Tronos? Para contestar esa pregunta, primero debemos estar al tanto de ciertos puntos. Primero, que como dije, los cuentos de los eventos que pasaron en el pasado de Juego de Tronos no son exactamente reales. Son cuentos de tradiciones orales que han pasado contados de persona a persona, convertidos en leyendas, con exageraciones y alteraciones, como todos los cuentos que se transmiten de esa manera, especialmente durante 8000 años. Segundo, que una de las influencias del escritor de los libros en los que está basado Juego de Tronos es H.P. Lovecraft, un famoso escritor de novelas de terror, famoso por ser el creador del mito de Cthulhu. La influencia de Lovecraft se puede ver directamente en Juego de Tronos, en algunos nombres de algunas localidades y ciertas razas y especies en el mundo, sacadas directamente de los libros de Lovecraft. Uno de los temas principales en los cuentos de Lovecraft era el que las familias tuvieran un secreto oscuro oculto por generaciones, muchas veces ligado a grandes terrores. Viendo a Juego de Tronos, podemos darnos cuenta que los Starks cumplen con ese requisito, tomando en consideración que la historia todavía no ha terminado y la intención declarada del escritor en no mostrar a los héroes y a los villanos clásicos, demostrando que todos tienen su grado de maldad y virtud. Así que podemos pensar que un secreto oscuro de los Starks será eventualmente revelado, un secreto oscuro y generacional que una vez expuesto cambiará la manera en la que los vemos. ¿Qué secreto podría ser? Que ellos están intrínsecamente ligados a los caminantes blancos. La manera en la que lo están está escondida en los cuentos de antaño de la larga noche. Hay dos cuentos que debemos saber en donde pienso que está el misterio. El cuento del último héroe, el que venció a los caminantes blancos, y el cuento del rey de la noche, el 13º comandante de la guardia de la noche. El cuento del último héroe nos dice que en la larga noche, mientras el frío y la muerte llenaban la tierra, el último héroe, determinado a encontrar a los niños del bosque, con la esperanza de que sus antiguas magias pudieran ganar de regreso lo que los ejércitos de los hombres habían perdido, se encaminó a tierras muertas con una espada, un caballo, un perro y una docena de compañeros. Por años buscó hasta que perdió la esperanza de encontrar a los niños del bosque en sus ciudades secretas. Uno a uno, sus compañeros perdieron la vida, su caballo y finalmente su perro, y su espada se congeló tanto que su hoja se quebró cuando intentó usarla, y los otros olieron la sangre caliente en él y se le fueron detrás silenciosamente, acechándolo con jaurías de arañas pálidas tan grandes como sabuesos. En el libro de la historia no contada de Westeros y Juego de Tronos también habla de este relato, diciendo: en el norte cuentan de un último héroe que buscó la intercesión de los niños del bosque, sus compañeros abandonándolo o perdiendo la vida uno a uno mientras enfrentaban gigantes voraces, sirvientes helados y los otros mismos. Solo, finalmente alcanzó a los niños, a pesar de los esfuerzos de los caminantes blancos. Y todos los cuentos coinciden que este fue el punto decisivo.
Gracias a los niños, los primeros hombres de la Guardia de la Noche se agruparon y pudieron luchar y ganar la batalla por el alba, la última batalla que rompió el interminable invierno y envió a los otros huyendo al helado norte. Ahora, 8000 años después, la muralla hecha para defender los reinos del hombre todavía es atendida por los juramentados hermanos de la Guardia de la Noche, y ni los otros ni los niños se han visto en muchos siglos. Como podemos ver, ya los cuentos, a pesar de que hablan de lo mismo, tienen algunas contradicciones. El otro cuento habla del Rey de la Noche y dice: él había sido el 13º hombre en liderar la Guardia de la Noche, un guerrero que no conoció ningún miedo. Una mujer fue su caída, una mujer vista desde lo alto de la muralla, con piel tan blanca como la luna y ojos como estrellas azules. Temiéndole a nada, él la persiguió y la atrapó y la amó, a pesar de que su piel era tan fría como el hielo, y cuando le dio su semilla a ella, él le dio su alma también. La trajo de vuelta al fuerte de la noche y la proclamó reina y asimismo rey, y con extrañas hechicerías, él ató sus juramentados hermanos a su voluntad. Por 13 años habían reinado, hasta que finalmente los Starks de Winterfell y Joramund de los Salvajes se unieron para liberar a la Guardia de la Esclavitud. Luego de su caída, fue descubierto que había estado dando sacrificios a los otros. Todos los registros del Rey de la Noche fueron destruidos y su nombre fue prohibido. Pero estos cuentos, como sabemos, no ocurrieron exactamente así, y la verdad está oculta en ellos, disfrazada en esa manera para hacer ver mejor a los que los cuentan, en este caso, para hacer ver mejor a los Starks. ¿Qué fue realmente lo que pasó? Pienso que fue lo siguiente. Al final de la larga noche, el último héroe terminó con la guerra contra los caminantes blancos, pero no con una batalla donde los venció como dicen los cuentos, sino con un pacto entre ellos. Todos los cuentos de la larga noche cuentan lo devastador que era el ejército de los caminantes, destruyendo todo lo que estaba en su camino. Cómo en una sola batalla el último héroe pudo vencerlos. Creo que esto es muy improbable. Si recordamos el cuento, ya dice que él estaba buscando a los niños del bosque para que lo ayudaran a vencer a los otros, así que su misión original no era una de guerra, era de por sí ya una diplomática. Y sabemos que ya los humanos habían hecho un pacto anterior con los niños del bosque, dejándolos en los bosques como su territorio. Creo que la única manera creíble de que el avance de los caminantes blancos se hubiera detenido hubiera sido con un acuerdo entre ambas partes. ¿Cuál entonces pudo haber sido ese acuerdo? Como vemos en el mundo de Juego de Tronos, había una manera de celebrar una alianza entre dos bandos, el matrimonio. Es posible que como parte de un acuerdo entre los caminantes blancos y los humanos, estuviera que los dos unieran sus sangres y sus reinos para satisfacer a los otros, los cuales se quedarían en la región del invierno eterno y los hombres tomarían el resto del mundo, dividiendo los territorios con la Gran Muralla. Con otra cláusula, se les iba a dar a los caminantes blancos una ofrenda periódica en la forma de niños pequeños. Es por esto que pienso que el último héroe y el Rey de la Noche de la Guardia de la Noche eran realmente la misma persona. El último héroe terminó la guerra formando el pacto, teniéndose que casar con una caminante blanca. Formó la Guardia de la Noche y se estableció en la muralla para continuar el pacto. Porque es importante saber también entonces que el primer castillo que se estableció en la muralla, para el mismo tiempo que la muralla misma, donde primero se establecieron los de la Guardia de la Noche, tiene un pasaje secreto que lleva al otro lado de la muralla, llamado la Puerta Negra. En los libros se menciona que la puerta está hecha del árbol de los ancianos, con una cara antigua y arrugada, y que solo un miembro de la Guardia de la Noche puede abrir la puerta, recitando el juramento de la guardia. Es posible que este pasaje se haya utilizado para llevarle los bebés a los caminantes, de una manera similar a como lo hace Crast en Juego de Tronos. Los hijos del comandante de la Guardia de la Noche, los hijos del Rey de la Noche. De hecho, puede ser que el propósito original de la Guardia de la Noche hubiera sido ese. Porque hay otro elemento interesante. Se dice que el último héroe partió a encontrar a los niños del bosque con 12 compañeros, los cuales fueron desapareciendo.
En la serie de Juego de Tronos creo que hay un guiño a eso, porque precisamente cuando el Rey de la Noche de la serie, el Caminante Blanco, va a buscar su ofrenda en la forma de un niño, se ven a otros 12 caminantes blancos atrás. Estos pudieran ser los compañeros originales del último héroe, los que componían la primera Guardia de la Noche. El último héroe, al ser el último que sobrevivió y continuar con la Guardia de la Noche, sería entonces el 13º de ellos. Por eso es que se le considera como el 13º comandante de la Guardia de la Noche, y no se conoce a ningún otro comandante antes de él, porque los otros primeros fueron los compañeros que perdió en la larga noche. Él realmente fue el primer Lord Comandante, el que formó el pacto, el que tuvo que unirse con una caminante blanca y entregarle sacrificios a ellos como parte del pacto. Pero con el tiempo, y teniendo a una caminante blanca como reina, no es de extrañar que otras personas externas no estuvieran de acuerdo con lo que estaba pasando ahí, algo que podrían considerar como malvado e intentaran detenerlo. En este caso, lo detuvo el rey de Winterfell, Brandon el Quebrantador, un Stark y el hermano del Rey de la Noche, significando que el Rey de la Noche era un Stark y que habían caminantes blancos que eran Starks también, producto de la unión entre hombre y caminante, y que el último héroe también era del linaje Stark, lo cual puede llevar a otra línea de eventos que también tiene repercusiones hasta la historia moderna, porque es posible que cuando Brandon destruyó el reinado del Rey de la Noche, le haya perdonado la vida a uno de sus hijos. Después de todo, hubiera sido un Stark y su sobrino, y lo haya llevado a vivir con él a Winterfell y criarlo como uno de su familia, parecido a como ha sucedido en otros cuentos en Juego de Tronos, incluyendo al mismo Jon Snow, lo que significa que los Starks son descendientes de los caminantes blancos. Al analizar estos eventos, se puede entender el por qué fueron cambiando hasta hacer cuentos más placenteros como los que se tienen ahora. El que un héroe haya vencido a los caminantes blancos en una última gran batalla suena mucho mejor que el que una persona tuviera que darle sacrificios humanos a sus enemigos para mantener una tregua y que mezclara su humanidad con la de un monstruo. De la misma manera, es mucho más fácil decir que el Rey de la Noche perdió su humanidad a causa de una caminante blanca que llegó a su vida y perdió su alma a causa de ella, en vez de admitir que hizo todo esto voluntariamente. En otras palabras, la versión actual de los hechos beneficia a la casa de los Starks, poniéndolos como defensores de la humanidad y no como los compinches de los monstruos como probablemente terminen siendo. Esto se parecería a lo que pasa en los cuentos de Lovecraft, como mencioné al principio, donde un gran secreto oscuro se esconde en las generaciones de una familia, donde tienen vínculos con monstruos de antaño. Pero aún hay más elementos que pueden sustentar esto. El que destronó al Rey de la Noche fue Brandon el Quebrantador. Sin embargo, no se sabe prácticamente nada de él en la historia, aparte de la parte con el Rey de la Noche. No se sabe qué quebrantó. Que haya sido el reinado del Rey de la Noche es la conclusión más obvia, pero quizás no se refiera a eso. Quizás lo que quebrantó fue el pacto entre humanos y los otros al destruir al Rey de la Noche. Y ahí el porqué de su sobrenombre, el Quebrantador del Pacto. También existe la posibilidad de que ese Brandon sea el mismo que construyó la muralla. Después de todo, Brandon el constructor se considera como una figura mitológica. El que Brandon haya traído un hijo, mezcla entre humano y los otros, y por ende que los Starks tuvieran sangre de los otros, explicaría las propiedades sobrenaturales que presentan los Starks, como que pueden tener la habilidad de tener visiones del pasado, presente y futuro, la habilidad de poseer otros cuerpos, son más resistentes al frío que otros humanos, y algunos son descritos con características de los otros, como un Brandon Stark al que le decían ojos de hielo, tataranieto de barba de hielo. La espada de la familia era llamada hielo, igual que los otros usan espadas de hielo. A pesar de que Jon Snow no es la primera persona que vemos volver a la vida, él presenta rasgos diferentes a los otros que lo han hecho. Parece tener su humanidad intacta, pero más curioso aún, en las criptas de la familia Stark, las estatuas tenían espadas de hierro para mantener a los espíritus de los fallecidos encerrados.
¿por qué ir a esos extremos para intentar encerrar a sus propios familiares? Haría sentido si esos familiares fueran también de los otros, ya que los otros odian también el hierro. Quizás para los antiguos reyes de Winterfell, la frase "el invierno se aproxima" era una frase para presumir a su casa, una amenaza, alardeando su linaje de los caminantes blancos, así como hacen los Targaryens con su sangre de dragón, porque se sabe que los primeros Starks fueron personas muy crueles que conquistaron el norte a la fuerza. El hecho de que veamos que Craster le entrega a sus hijos a los caminantes blancos, pienso que tiene un propósito muy importante en la serie: prepararnos para que veamos lo que realmente ocurrió y cómo se puede llegar a un acuerdo con los otros. Y si lo pensamos bien, explicaría algunos aspectos de la Guardia de la Noche también. Para un grupo que se supone que sean los protectores de la humanidad, tienen nombres oscuros, empezando por la Guardia de la Noche. Están basados en el Castillo Negro. Su primer castillo fue el Fuerte de la Noche, el que tenía una puerta secreta que llevaba más allá de la muralla, llamada la Puerta Negra, y vestían completamente de negro. Esos no son nombres que usualmente usan los héroes, son nombres que usualmente usan los villanos. Esto es así porque, como dije, el Rey de la Noche fue quien los fundó, y todos esos nombres vienen a base de él y su reinado de terror. Todo esto encaja con las intenciones del escritor de no presentar a los héroes únicamente como buenos y a los villanos únicamente como malos. Daría una explicación a la relación de los Starks con el norte y la Larga Noche y los otros, y causaría un impacto al revelar este secreto oculto, porque significaría que los Starks son descendientes de los caminantes blancos y una de ellos es su matriarca. Pero ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Piensas que esto podría ser verdad? ¿O por qué no? Déjalo saber en los comentarios. Para más videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal y darle un me gusta a este video. Este fue Apolo 1138 para Oasis Geek.